Me encuentro muy bien acompañado con dos personas que ustedes ya vieron en este reporte de Alberto Aranda. Pepe Gordon, quien era ya una promesa acompañarnos después de estos días que ha tenido el gusto de compartir con nosotros la transmisión cervantina, y por ese lado a Gustavo Schwartz, que también participó en estos encuentros. Pero Pepe, mientras pasaba esta nota, tú decías, no fue un debate porque se necesitaría un fundamentalista para que existiera el debate, ¿no? Realmente lo que pasa es que tenemos grandes coincidencias y si de verdad vamos a plantear un debate sería contra el fundamentalismo, no contra la posibilidad de crear mestizajes entre arte y ciencia, que es precisamente el tema de Gustavo. Y precisamente, Guemantzin, yo quisiera preguntarle a Gustavo algo que me parece muy importante en este contexto. Él ha planteado en alguna ocasión, Gustavo ha planteado, que llegará el día en que un físico pueda ser el Premio Nobel de Literatura. ¿Por qué? A ver, hablemos de esto, Gustavo. A ver, Gustavo. Bueno, a ver, aunque es una idea que nos suele gustar mucho en el ámbito científico, la ciencia no deja de ser un relato, ¿no? Un relato es cierto con ciertas restricciones, ¿no? Tiene que tener una coherencia interna matemática, un correlato en el exterior, pero no deja de ser una forma de narración, una forma de relato. Y en ese sentido, la imaginación es fundamental, ¿no? Contrariamente a lo que se piensa que en ciencia es un método y que no hace falta la imaginación es consustancial a la ciencia, es fundamental para poder desarrollar teorías y para poder avanzar en el conocimiento. Además, bueno, hay personajes en la historia que se han desarrollado en la ciencia y también en la literatura o en otra expresión artística, ¿no? Es cierto, es absolutamente cierto, pero me refería más a esa necesidad esencial de imaginación, de creatividad y de contar, ¿no? de narrar un relato que sea verosímil y que tenga un correlato en la realidad. Tú cuando eras niño, ¿qué materia de ciencia es la que más te gustaba? Matemática probablemente. Sí, sí. Bueno, para los números. Sí, 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 sí. A ver, Pepe, y tú cuando eras pequeño, tú eres periodista, pero eres un gran amante de la ciencia, y eso no se hace en 2 años, sino se va construyendo como una de las filias, ¿no? Sí, toda la vida, y realmente me interesaban muchos relatos que venían precisamente del mundo de la ciencia, porque los veía en términos prácticamente de literatura. Una de las cuestiones que comentamos el día de hoy son los modelos que nos han presentado, por ejemplo, Oliver Sacks y el mismo Borges, en términos de una imaginación que penetra tan profundamente la realidad que abre visiones a los científicos, en el caso de Borges, por las geometrías imposibles que dibuja en su literatura, por sus relatos que alcanzan zonas de descubrimiento y hallazgo que de otra manera no se podrían vislumbrar. Y por el otro lado, cuando estamos hablando de Oliver Sacks, estamos hablando de un personaje que narra casos que tienen que ver con la medicina y con la investigación científica que supone esta disciplina, pero prácticamente en términos de una gran literatura, porque amanece además del conocimiento del detective que está tratando de averiguar qué es lo que pasa con el cerebro de los pacientes, asoma también la compasión. Y cuando se dan estos dos elementos, estamos hablando de un verdadero mestizaje de literatura y ciencia. Mestizaje, una palabra clave precisamente para Gustavo. Mestizaje, Gustavo, pero además contar es como desarrollar una ecuación, ¿no? Tienes tus elementos, tienes los elementos de los números, del álgebra, y tienes que usar la imaginación para llegar a un objetivo o llegar a un camino truncado, ¿no? Sí, mire, justamente has dicho la palabra clave, que es contar, porque muchas veces cuando nos planteamos las relaciones entre literatura y ciencia parecen muy diferentes, pero cuando analizamos, por ejemplo, la operación más elemental en literatura y en matemática, utiliza la misma palabra, que es contar, ¿no? Se pueden contar cuentos o se pueden contar cuentas, ¿no? Y es una metáfora muy bonita de hasta qué punto la literatura y la matemática están unidas, ¿no? Y hay un punto muy interesante aquí que es, si se pueden contar cuentos, si hay muchas maneras de contar cuentos, ¿habrá también muchas maneras de contar cuentas? ¿Habrá muchas matemáticas? ¿No? Y de eso, bueno, de eso estuvimos hablando esta mañana. Perfecto. ¿Y cómo te sentiste al final de este encuentro? No, encantado, la verdad que estoy encantado de estar aquí en Guanajuato, encantado de haber compartido mesa con Pepe y de haber tenido la audiencia que hemos tenido en nuestra charla de esta mañana. Realmente ha sido muy, muy instructivo, muy importante para mí, y realmente el público ha respondido bien, se ha mostrado muy interesado, ha hecho un montón de preguntas y bueno, eso es lo que
lo que más satisfacción nos da en definitiva. Perfecto, pues muchas gracias, Gustavo, por acompañarnos en esta ocasión aquí en Noticias 22 en vivo desde Guanajuato. Bueno, no, gracias a vosotros. Y Pepe, por último, mañana ¿qué tenemos? Bueno, mañana vamos a tener una conferencia sobre cristalografía, muy interesante, los conceptos de belleza y estética que se van a ver. Y les recuerdo que el próximo sábado a las 12 del día en el auditorio de la Universidad de Guanajuato vamos a tener a George Smoot, Premio Nobel en Física, para hablar de los mapas del universo, porque de lo que estamos hablando aquí al final del día es de monos imaginantes, monos que crean relatos. Y estos relatos son de ciencia, son de literatura, pero son relatos de aventuras de conocimiento, de aventuras que nos dejan ver mundos y mapas que nunca creímos poder concebir e imaginar. El mapa del Big Bang, cómo se da el origen del universo, cómo pudimos rastrear nuestro origen que ocurre hace 13.800 millones de años. La verdad es fascinante, con mucho humor. Leon Lederman, el físico Leon Lederman decía: sí, porque hemos descubierto los físicos que el Big Bang comenzó hace 13.800 millones de años, un jueves por la tarde. Falta ver a qué hora de la tarde, ¿no? Exactamente. Mi querido Pepe, nos vemos el día de mañana. Claro que sí. Y continuamos con esta conversación de ciencia. Claro que sí. Un gustazo. Un gustazo, Pepe. Un gustazo, Gustavo. Y espero encontrarnos de nueva cuenta en otra cuenta. Perfecto, muy amable. Muchas gracias por la invitación. Gracias.